Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en Culiacán, Sinaloa, se implementó un operativo para liberar a una persona privada de la libertad. A las 4:37 de la madrugada del miércoles 6 de agosto, el poblado Llano de Abajo, al sur de Culiacán, despertó con el estruendo de un Black Hawk que cortó la niebla. Mientras el helicóptero iluminaba una casa color salmón, en tierra convergían comandos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gabinete de seguridad completo en una sola calle. El cerco tardó 180 segundos. Primer minuto, perimetraje y corte de luz. Segundo minuto, irrupción simultánea por puerta principal y un muro posterior. Tercer minuto, aseguramiento de 5 hombres, entre ellos un menor de edad, que custodiaban con armas largas a un rehén maniatado en un cuarto sin ventanas. La víctima, integrante de la facción conocida como Los Chapitos, llevaba horas sometida. Sus captores pertenecen a Los Mayos, brazo leal a la vieja guardia de Ismael Zambada. El choque entre ambas células explica la violencia quirúrgica del rescate. No hubo un solo disparo, pero sí la incautación inmediata de 6 fusiles de asalto, 2 cintas eslabonadas, 21 cargadores, 1021 cartuchos útiles, 8 chalecos y 16 placas balísticas, además de 2 vehículos y dosis de droga. El éxito del golpe se confirmó a las 9:53 de la mañana, cuando Omar García Harfuch publicó en X que los 5 detenidos son generadores de violencia ligados a Los Mayos y que la operación se ejecutó tras una denuncia ciudadana que reveló la ubicación exacta del cautiverio. Pero la identidad del rehén y a quién pertenece su lealtad destapó una guerra interna que Sinaloa intenta ocultar a toda costa. Bloque 2. La víctima y el mensaje detrás del secuestro. El hombre liberado responde al apodo de El Junior y, según reportes de inteligencia consultados por Milenio y Vox Populi Noticias, funge como estafeta financiero de Los Chapitos. Su tarea es trasladar efectivo y coordinar pagos a halcones en los barrios de Bellavista y El 10 en Culiacán. Para sus captores, una célula emergente de Los Mayos, retenerlo era una carta de presión. Contexto reciente. Tras la extradición de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, sus operadores quedaron fracturados. Unos buscan amnistía entregando fentanilo, otros optan por la fuerza para recuperar rutas. El secuestro de El Junior pretendía obligar a Los Chapitos a ceder un corredor de trasiego al norte de Navolato, vital para mover precursores químicos desde Topolobampo. El intercambio nunca llegó. A la medianoche del 5 de agosto, negociadores de los Zambada exigieron 3 millones de pesos y armamento a cambio de la vida del estafeta. Pero los hijos de Joaquín Guzmán Loera rechazaron la propuesta, convencidos de que la presión federal impediría la ejecución. Horas más tarde, la denuncia anónima llegó a la línea de emergencia 800-902 de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detallando la ubicación exacta y el alias de uno de los custodios. Fuentes castrenses confirman que la orden de rescate se acordó en menos de 30 minutos. El rehén presentó golpes contusos y signos de asfixia, evidencia de que la célula planeaba grabar un video para difundirlo como amenaza en redes afines a Los Mayos. De haberse concretado, habría sido la primera ejecución propagandística interna entre facciones del cártel de Sinaloa en lo que va del año. Pero, ¿quiénes son los 5 detenidos y qué arsenal guardaban para sostener esta guerra fratricida? Eso se revelaría al momento de catear la Casa Salmón. Bloque 3. ¿Quiénes son Los Mayos? Los Mayos, también llamados La Mayiza, son la facción que permaneció leal a la vieja guardia de Ismael El Mayo Zambada tras su captura en julio de 2024 en Nuevo México, Estados Unidos. Según Reuters, la detención del patriarca desató una fisura interna en el cártel de Sinaloa y temores de una guerra abierta en Culiacán. La facción quedó en manos de su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, quien fue señalado por Inside Crime como actual comandante operativo. Supervisa rutas de tráfico internacional, lavado de dinero y células armadas de choque. La Mayiza ha perdido territorio y cuadros en los últimos meses. Solo entre el 31 de julio y el 2 de agosto, autoridades estatales y federales detuvieron 9 integrantes en los sectores de Alcoyonqui y Monteverde. 2 de ellos portaban AK-40 y 7 chalecos balísticos, de acuerdo con Infobae. 100.
Un informe posterior de la Guardia Nacional confirmó que la célula capturada esta semana, los 5 hombres asegurados en Llano de Abajo, formaba parte del mismo grupo que, días antes, había disparado contra patrullas en alturas del sur. Desde la extradición de Zambada, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos describe a los Mayos como una organización en transición, fragmentada pero aún violenta, capaz de realizar secuestros express para negociar rutas y rescatar operativos detenidos. Analistas de Inside Crime añaden que la rivalidad con los Chapitos, herederos de Joaquín Guzmán Loera, se ha vuelto una fría guerra interna donde cada bando intenta controlar corredores de fentanilo y laboratorios en la Sierra de Sinaloa. Con esos antecedentes, detallar el arsenal incautado a los 5 capturados revela cuánto estaban dispuestos a arriesgar para salvar su sitial en el cártel. Bloque 4. Los detenidos y el arsenal incautado. Los 5 capturados, 4 adultos y un menor de edad, fueron identificados preliminarmente como Jesús Javier N., de 31 años, Jesús Abraham N., de 28, Lamberto N., de 28, Osvaldo N., de 18, y un adolescente de 16 años. Todos, según el parte del Gabinete de Seguridad, operaban como célula armada de los Mayos y mantenían con vida a Javier Antonio N., integrante de los Chapitos, para canjear rutas de trasiego y armamento. El cateo a la casa color salmón y a 2 vehículos estacionados reveló un poder de fuego poco habitual para un secuestro express. 6 fusiles de asalto, calibres 7.62 y 5.56 milímetros. 2 cintas eslabonadas para ametralladora, listadas como reservas de apoyo. 21 cargadores y 1021 cartuchos útiles listos para combate. 8 chalecos balísticos y 16 placas de acero, señal de que el grupo esperaba un enfrentamiento prolongado. Dosis empaquetadas de marihuana y metanfetamina, así como 2 camionetas, una con alteraciones en número de serie, empleadas para secuestrar y trasladar a la víctima. Peritos militares localizaron sobre la mesa principal 11 celulares y un radio encriptado. Los mensajes guardados confirman que la célula recibía órdenes directas de un contacto apodado El Moy, supuesto lugarteniente de Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco. Un análisis de los chats, filtrado a Vox Populi Noticias, revela exigencias de 3 millones de pesos y 2 fusiles Barrett a cambio de liberar al mensajero de los Chapitos. Con los detenidos y el arsenal bajo resguardo, la Fiscalía General de la República prepara imputaciones por secuestro agravado, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército, delitos que, combinados, podrían sumar penas de hasta 60 años de prisión para cada adulto. Apenas confirmados los nombres y el lote de armas, las autoridades difundieron el golpe. En cuestión de minutos, las redes reaccionaron y la línea oficial tomó forma. Bloque 5. Voces oficiales y confirmación en redes. La noticia del operativo se difundió primero en la cuenta de X de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional, FGR y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, fueron detenidos 5 generadores de violencia vinculados a Los Mayos y se rescató con vida a una persona privada de la libertad. El mensaje, publicado a las 9:53 de la mañana del 6 de agosto, alcanzó más de 15,000 interacciones en menos de 2 horas y marcó la narrativa inicial de los medios nacionales. Minutos después, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado donde detalló que la acción se originó tras una denuncia ciudadana anónima que refirió movimientos sospechosos en un domicilio de Llano de Abajo. El parte oficial subrayó la respuesta inmediata gracias al protocolo de reacción conjunta que el Gabinete de Seguridad mantiene activo en la entidad desde la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera. En la conferencia virtual de seguimiento, García Harfuch aclaró que la víctima presentaba contusiones y estaba en riesgo inminente. Destacó que desde el 6 de julio, inicio del actual despliegue federal en Sinaloa, se han realizado 19 acciones operativas con un saldo de 48 detenidos entre facciones de los Mayos y los Chapitos, y aseguró que la coordinación con las autoridades de Estados Unidos continúa para frenar flujos de armamento. La reacción de la sociedad sinaloense fue inmediata. Organizaciones como Culiacán Seguro celebraron en redes el rescate, aunque advirtieron que la fractura interna del cártel de Sinaloa podría generar escaladas de violencia en colonias como Alturas del Sur y Monte Verde. Voceros empresariales, por su parte, urgieron a mantener la presencia permanente del Ejército y la Guardia Nacional en la capital del estado para disuadir secuestros express. Pero detrás de los comunicados oficiales se esconde una lucha milimétrica por las rutas de fentanilo y el control del dinero, la disputa que ya se siente en las calles de Culiacán.
Bloque 6. La guerra de células. Mayos contra chapitos. Desde la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, la paz interna del cártel de Sinaloa quedó rota. Analistas de Inside Crime describen el escenario actual como una guerra fratricida de baja intensidad, donde las facciones de la Malliza, leales a la vieja guardia Zambada, se enfrentan a los chapitos, herederos directos de Joaquín Guzmán Loera. La espiral se hizo visible la última semana de julio. En los poblados de Alcoyonqui y Monteverde, fuerzas federales detuvieron a 8 presuntos integrantes de los chapitos y 2 de los mayos, tras un choque armado que dejó 2 agresores abatidos y un arsenal de fusiles, ponchallantas y vehículos blindados. Un día después, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó la captura de otros 2 mandos mayos en la misma zona serrana, confirmando que ambas facciones buscaban controlar la ruta de fentanilo hacia la costa de Sonora. El gobernador Rubén Rocha Moya advirtió en mayo sobre una posible pugna por el control del penal de Aguaruto y rutas urbanas de Culiacán, tras reportes de extorsiones internas vinculadas a las 2 facciones. Esa tensión sube de tono cada semana. Mientras los chapitos intentan asegurar la logística de precursores químicos en Topolobampo, la Malliza apuesta a secuestros express y retenes improvisados para recuperar rentas perdidas. A nivel financiero, la fractura se refleja en los decomisos. Solo en julio, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló más de 40 cuentas ligadas a operadores chapitos. En respuesta, células mayas incrementaron los levantones para exigir rescates en efectivo, como el plagio de El Junior, que culminó en el operativo de Llano de Abajo. Fuentes federales temen que cada golpe reactive la cadena de represalias y con ello la violencia urbana en Culiacán. Con el trasfondo de esta guerra interna, las rutas, el dinero y las vidas están en juego. El siguiente capítulo revela cómo las autoridades buscan cerrar el flujo que financia el conflicto. Bloque 7. Rutas, rescate y dinero. Para los investigadores federales, el secuestro de El Junior tuvo un propósito inequívoco: forzar la cesión de un tramo de la ruta de fentanilo que corre de la Sierra de Navolato a la costa de Sonora, paso obligado de precursores químicos que llegan por el puerto de Topolobampo. Ese corredor, vigilado por los chapitos desde la captura de Ovidio Guzmán, garantiza hasta 200 kilogramos semanales de fentanilo, listos para exportarse a Estados Unidos, según un informe interno del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 3 días antes del operativo en Llano de Abajo, marinos incautaron un arsenal en la comunidad de Alcoyonqui, 30 fusiles AR-15, 8 pistolas calibre 9 milímetros y casi 2,000 cartuchos. Extraoficialmente, mandos de la Secretaría de Marina revelaron que el lote pertenecía a la misma célula de los mayos capturada hoy y formaba parte de un envío negociado como pago atrasado a un intermediario chapito que nunca llegó a concretarse. De acuerdo con El Imparcial, la frustración por ese armamento retenido precipitó el plagio del estafeta financiero. Querían rescate o ruta, pero al final no obtuvieron ni lo uno ni lo otro. La ruta disputada no solo mueve droga. Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera indica que en el último semestre, 83 transferencias por más de 50 millones de pesos fluyeron a empresas fantasma registradas en los municipios de Culiacán y Elota. Ese dinero, sospechan las autoridades, financia sobornos a policías municipales y la compra de armas cortas para halcones. Cerrar la ruta significa asfixiar la caja chica de las facciones en pugna. En respuesta, el Gabinete de Seguridad anunció la creación de un cinturón de contención en la autopista Benito Juárez, con 10 retenes mixtos y sobrevuelos nocturnos de la Fuerza Aérea. El plan incluye revisiones aleatorias a pipas y camiones de carga, así como patrullajes en brechas rurales donde los chapitos suelen desviar precursores químicos. Con retenes activados y cuentas congeladas, la presión sube. La pregunta es si el golpe en Llano de Abajo frenará la escalada o encenderá la chispa de una venganza a gran escala. Bloque 8. Implicaciones y próximos movimientos. El rescate de El Junior y la captura de 5 operadores mayos alteran de un solo golpe el equilibrio interno del cártel de Sinaloa. Los chapitos recuperan a un hombre clave y retienen la ruta de fentanilo. La Malliza pierde piezas, armas y la oportunidad de canjear territorio por rescate. Con el Gabinete de Seguridad plantado en Sinaloa, al menos durante 15 días más, la presión militar y financiera podría reducir secuestros express y extorsiones, pero las alertas de represalia ya se sienten en colonias como Alturas del Sur y Monteverde. Si la estrategia federal logra blindar la autopista Benito Juárez y congelar los flujos de efectivo que alimentan la guerra, el cártel enfrentará su mayor fractura desde la caída de Joaquín Guzmán Loera. Si no, el secuestro de Llano de Abajo será la chispa de un nuevo ciclo de violencia.
Suscríbete ahora a Reporte a México y activa la campanita. Cada semana desenmascaramos las operaciones del crimen organizado con datos verificados, testimonios en campo y el ritmo que necesitas para entender la realidad sin filtros. Aquí la información no duerme y nosotros tampoco.